Hola, soy Lorenzo Muriel, director del Máster de Coaching Directivo y Liderazgo, y en esta Masterclass nos vamos a centrar en los conceptos de upskilling y reskilling para que puedas conocer las palancas que te pueden llevar a un desarrollo personal y profesional a través de la mejora de tus competencias en un nuevo entorno. Ambos términos vienen, que pueden sonar excesivamente en inglés, no es algo nuevo dentro del mundo de los recursos humanos, sino que ya se ha ido trabajando, y lo único es que las tecnologías lo que han hecho ha sido como adelantar o dar mucho más potencia a estos términos. Antes de entrar en los términos, lo que vamos a ver es como de dónde viene, ¿no? Entonces, la esencia de todo esto es el informe del Foro Económico Mundial respecto a The Future of the Jobs en 2018, en el cual algo que todos los que estáis escuchando podéis entender, y es que hay una revolución tecnológica en marcha a través de la inteligencia artificial y de otro tipo de inteligencias, que lo que nos hacen es poner de manifiesto que habrá muchos puestos de trabajo, o al menos muchas personas que ocupan esos puestos de trabajo, que el propio puesto de trabajo quedará obsoleto, y por contra habrá todo un montón de puestos de trabajo que también influirá en muchísimas personas que serán totalmente nuevos, ¿sí? El Foro Económico Mundial habla en torno a la automatización, que puede eliminar hasta 75 millones de empleos, pero por contra se pueden crear hasta 133 millones de empleos. Por lo tanto, estamos como en un momento de impasse, y en ese impasse, que a lo largo de la historia de la humanidad ya hemos tenido otro tipo de impasses como estos dos términos del reskilling y el upskilling cobran muchísimo más potencia de lo habitual. ¿Qué entendemos por cada uno de ellos? El upskilling, que es el que directamente más se ha trabajado en recursos humanos, sería como ampliar el puesto de trabajo. Es decir, up sería como subir un nivel, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es como el propio empleado dentro de los puestos de su puesto de trabajo, de sus competencias, de sus tareas, es como que puede desempeñar más, puede agrandar el puesto de trabajo, puede complementar lo que está haciendo. Y el reskilling, como su nombre indica, es como reinventarse, como dar una vuelta, como poder hacer otro tipo de acciones y otro tipo de tareas distintas para las que se está preparando, ¿sí? Antes se hablaba como de la empleabilidad, y también teníamos programas donde una persona pues pasaba por distintos puestos de trabajo como para poder hacerse una idea de lo que era. Ahora lo que esta nueva manera, sobre todo desde este informe del Foro Económico Mundial, lo que estamos viendo es como que todo esto es mucho más importante y las empresas lo tienen que tener muy presente a la hora de poder gestionarnos, ¿sí? Por tanto, vistos los conocimientos, lo primero que tenemos que plantearnos es como cuál sería el siguiente paso, ¿no? Entonces, para saber cuáles serían los pasos que podemos dar, tenemos que tener en cuenta varios conceptos que modulan el entorno, ¿sí? El primer concepto, que igual ya habéis escuchado, es todo lo que tiene que ver con el mundo VUCA. VUCA es un acrónimo que hace referencia pues, a la volatilidad, a la incertidumbre, a la complejidad y a la ambigüedad en el que nos estamos moviendo. Esto además, con la pandemia de COVID, se ha ampliado mucho más, sobre todo el tema de la incertidumbre, y nos ha llevado también a que tenemos que hacer cosas distintas, y de hecho hemos empezado a hacer cosas distintas. Por tanto, ya podemos empezar a plantearnos que en un entorno como este, pues si mi puesto de trabajo es de una determinada manera, pues igual yo el upskilling ya lo tengo que manejar, porque si no va a ser difícil como que me pueda gestionar en un entorno cambiante como el que nos estamos moviendo. Por lo tanto, todas las acciones que tienen que ver con este tipo de consecuencias me pueden o bien hacer aumentar las tareas que hago dentro del puesto, o bien empezar a pensar que igual necesito otro tipo de acciones como para poder tener muchas más posibilidades a la hora de hacer otro tipo de acciones, ¿sí? Luego tenemos otro punto importante, que es la sobrecualificación. Lo que estamos viendo en el mercado es que hay una sobrecualificación de profesionales en determinados entornos, que justo esos entornos son algunos de los más afectados por este cambio o este impasse del que hablábamos antes. Por lo tanto, hay entornos con una sobrecualificación de profesionales, de licenciados, incluso de personas con muchísimos másters y títulos, que de repente el propio sector queda fuera o queda de un ámbito colateral al tema de las tecnologías,
y por lo tanto esta sobrecualificación pues tiene poco peso, sería poco aplicable. Claro, también sería, como veremos también más adelante, una pena como perder todas esas competencias y todas esas bases que esa persona ha adquirido, aunque las haya adquirido para un sector o para un ambiente donde igual ahora no es tan necesario, ¿sí? Otro punto que tenemos que tener en cuenta es el tema de las tecnologías digitales, que también está relacionado con la sobrecualificación. Es decir, si nos, por decir exagerando, si nos hacen falta personas con mucha cualificación en entornos donde ahora no tenemos, esos entornos son todos los que tienen que ver con las tecnologías digitales. Por lo tanto, en un pasado había una persona que apretaba un tornillo, posteriormente hubo una máquina que apretaba el tornillo y la persona supervisaba la máquina. Hoy en día es casi que la persona tiene que programar la máquina, porque la máquina no solo puede apretar, sino que puede también hacer otro tipo de cuestiones. Por lo tanto, dentro de esa inteligencia, todo lo que está relacionado con esto, que directamente, incluso en la antigüedad o hace poco tiempo, por no hablar de tan lejos, las carreras estaban pautadas, y hoy en día lo que vemos es que incluso los propios estudios, hay muchas acciones dentro de la tecnología que ni tan siquiera tienen una carrera oficial, porque la tecnología va a tal velocidad que es muy difícil poder adaptarse, ¿no? Por lo tanto, aquí desde este panorama vemos que el reskilling es una de las cosas importantes que necesitamos trabajar, ¿sí? Esto nos lleva a un siguiente escalón, que es el tema competencial. Por lo tanto, en las competencias, también no hace mucho, incluso en mi época, se hablaba de eres de ciencias o eres de letras, ¿sí? Por lo tanto, ya es que como había una diferenciación. Cuando entra el tema de las competencias, lo que vemos es que hay competencias técnicas y competencias blandas, por decirlo de alguna manera, o soft skills. Entonces, en este punto, lo que vemos es que con un entorno tan cambiante, con estas competencias digitales, con esta necesidad de ir hacia otro lugar, cada vez el mundo competencial cobra muchísima más importancia, y lo que tendríamos que ver es como cuáles son las competencias, que hablaremos un poco después de ello, más importantes o los grandes bloques desde los que las personas deberíamos manejarnos, ¿sí? Otra de las cosas importantes que estamos viendo es, dado el entorno que describimos, hay un concepto que ya veníamos trabajando, que era como el aprendizaje continuo, que es el lifelong learning. Por lo tanto, es como el aprendizaje de largo recorrido. En este aprendizaje de largo recorrido permite a las empresas tener muchísima más productividad, permite a las empresas también, dado que el trabajador sabe que contará con esa acción, pues gestionar una mayor fidelidad, evidentemente una mayor atracción del talento y una mayor adecuación a todo este tipo de cuestiones tan cambiantes desde las que nos estamos moviendo. Por lo tanto, en ese punto, ese lifelong learning también nos permite ver si en la empresa en la que tú estás trabajando todo este tipo de cuestiones ya se están poniendo sobre la mesa, o si todavía son proyectos incipientes, o es un buen momento como para empezar a pensar en ello, porque es como la tendencia que necesitamos gestionar hacia futuro, ¿sí? Esto, ¿en qué se transmite? Se transmite en un employer branding, y por lo tanto se transmite en una imagen de marca que las personas con talento quieren poder acceder a este tipo de compañías, dado que gestionan todo este panorama del que estamos hablando. A partir de aquí, por poneros un ejemplo, todo este panorama donde nos lleva es a una visión mucho más holística. Es decir, una de las competencias, por ejemplo, de las competencias hablando como competencias técnicas, que podemos tener más presentes es todo lo que tiene que ver con la robótica. Por lo tanto, hace unos años, igual las personas que entendían mucho de ciencia y de robótica y por lo tanto podían programar desde el mundo de la robótica, podrían tener acceso a un montón de empleos. Sin embargo, desde el mundo en el que estamos trabajando, lo que vemos es que esa robótica necesita, por eso hablamos de inteligencia artificial, necesita de muchas más competencias. Por tanto, si la persona no tiene habilidades creativas como para gestionar de manera distinta y poder adecuarse a los tiempos, si no tiene capacidad de trabajar en equipo, incluso si no tiene una alta capacidad de resolución de problemas, por mucho que en matemáticas o por mucho que en la ciencia correspondiente pues tenga un alto desempeño, le será complicado adaptarse a este mundo. Por tanto, cuando hablamos de competencias, cada vez hablamos más desde un punto de vista holístico. Es decir, vamos a tener que ser de ciencias y de letras a la vez. Es decir, vamos a tener que tener las dos, tanto habilidades blandas como habilidades técnicas, y antes, que era un añadido, ahora es como una necesidad para poder gestionarnos. Desde ese punto de vista,
la Comisión Europea nos habla como más que de competencias, como de 8 grandes bloques donde las personas deberíamos cada vez trabajar más en todos ellos o cada vez tener más competencia en todos ellos, ¿sí? Entonces, por un lado, tenés todo lo que tiene que ver con la comunicación, tanto en lengua materna como en lengua extranjera. Por tanto, cuantos más lenguajes manejemos, y en este caso, dentro de esos lenguajes, hablamos de lenguas, de idiomas, hablamos de lenguajes como la música, la cultura, las ciencias, hablamos de lenguajes de programación, etcétera, etcétera. Por tanto, cuantas más lenguajes tengamos, evidentemente más preparados estamos para este mundo. Cuanta mayor comunicación y, por lo tanto, mayor conocimiento, mayor capacidad de pregunta, mayor capacidad de escucha, mayor capacidad de parafraseo, mayor capacidad de empatía, pues evidentemente muchas más posibilidades vamos a tener de entrar, ¿sí? También de competencias matemáticas, científicas y tecnológicas. Es decir, ahora ya no vale decir, no, es que a mí esto de las matemáticas me pilla muy lejos, o no, es como necesitamos hacer un esfuerzo como para poder entender esos lenguajes, como para poder acceder a esa manera de pensar, como para poder relacionarnos con personas y montar equipos multidisciplinares. Por tanto, también tendríamos que tener en el grado correspondiente necesario este tipo de competencias. Evidentemente, competencias digitales. No solamente las nuevas generaciones que ya son nativos digitales, sino el resto de generaciones como una adaptación, no solo a nivel usuario, sino también como poder incluir todo lo que tiene que ver pues, con el aprendizaje digital, con la manera de gestionarnos en las tecnologías, con la capacidad de adaptarnos. Incluso hablamos de lo que es la enseñanza en aula presencial y la enseñanza en online, como estamos haciendo en OBS, y todo lo que tiene que ver pues, con los materiales, la forma, el discurso, la concepción de las asignaturas, etcétera, es diferente. Por lo tanto, esa competencia digital es como que necesitamos que las personas los tengan. Otro de los grandes bloques es el aprendizaje. Es decir, es súper importante que las personas aprendan cómo aprendemos cada uno de nosotros. Y por lo tanto, hay distintos estilos de aprendizaje, hay distintas maneras de poder gestionar el aprendizaje, bien porque unos somos visuales o auditivos o kinestésicos y gestionamos mejor las emociones, bien porque a unos se nos da mucho mejor pues, las teorías, a otros mucho mejor la aplicación práctica, a otros mucho mejor trabajar o aprender haciendo, a otros mucho mejor el pensamiento abstracto y por lo tanto saber cómo aprendemos cada uno de nosotros es necesario como para poder desarrollarnos y poder ir mucho más adelante en esa unidad y en esa parte holística de la que hablábamos, ¿no? Algo clave que también nos refleja la Comisión Europea es las competencias sociales y cívicas, es decir, todo lo que nos lleve a tener relaciones y a participar en algo más grande que nosotros nos da también todo un conjunto de aproximación a la realidad y nos da también una autoestima y una relación con otros que es necesario como para poder gestionarnos, ¿sí? Evidentemente, el sentido de la iniciativa y del espíritu de empresa, es decir, no solamente es que tenemos que ser proactivos, sino que tenemos que fiarnos de nuestros instintos, de nuestros impulsos, compartirlos y a partir de ahí colocar eso en una traslación y por tanto en todo un proceso donde necesitamos más personas y donde necesitamos una planificación para irlo aterrizando a la realidad y que eso llegue a tener esto. Tener esta iniciativa y este espíritu de empresa hace que aunque trabajemos en una compañía, pues podamos tomárnoslo como propio en el ámbito que sea necesario y tener toda esta visión mucho más holística de qué está pasando y qué está impactando para poder cambiarlo, ¿sí? Y evidentemente todo lo que tiene que ver también con la sensibilidad desde la conciencia y la expresión cultural. Es decir, si nos faltan estos otros lenguajes pues más sensibles, más de conexión con uno mismo, más de conexión con otras personas, desde la pintura, la escultura, la literatura, etcétera, todo este tipo de refuerzos de lenguajes también harán que podamos gestionar desde ese punto de vista. Por tanto, antes hablábamos solo de competencia técnica y de competencia, en este caso, blanda o soft skills. La Comisión Europea lo que nos lleva es a decir, cuanto más desarrollemos las 8 bloques que hemos hablado, de la comunicación, las matemáticas, la competencia digital, el aprender a aprender, las competencias sociales, la iniciativa, el espíritu de empresa y las expresiones culturales, más preparados vamos a estar para el mundo en el que necesitamos el skilling y el reskilling, ¿sí? A partir de aquí,
Y empresas, os pongo algún ejemplo, como por ejemplo en Accenture, ya han cogido todo este tipo de acciones y lo vuelcan directamente en acciones con clientes, en manera de entender sus productos y en manera de posicionarse al mercado, ¿no? Por tanto, fijaros que lo llevan a todo lo que tiene que ver con la producción y las operaciones, lo llevan a los procesos de inversión de las empresas, los llevan a todo lo que tiene que ver con la fuerza de trabajo industrial digital, lo llevan a la digitalización tanto de la ingeniería como de la investigación y desarrollo, los llevan a la modernización de las plataformas de productos y de ingeniería, los llevan a la automatización y a los sistemas robóticos autónomos de cómo conviven con las personas, al diseño, ¿no?, de productos inteligentes y conectados a través de la tecnología. Por lo tanto, todo esto que hemos estado hablando tiene una traslación práctica y empezamos a hablar y a ver acciones, productos, maneras de entender la forma de trabajar diferentes de cómo lo trabajábamos hasta este momento, ¿sí? Desde ese punto de vista, claro, todo lo que hemos hablado es difícil, por decirlo de alguna manera, de poder gestionarlo, primero porque es un cambio y por tanto hay que salir de la zona de confort. Segundo, porque no sabemos o que podéis evaluar si en cada una de vuestras empresas todo esto ya está en marcha y se está dando o todavía no. Pero si se pone de manifiesto, pues hay todo un conjunto de beneficios, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver, pues evidentemente, con la mejora de competitividad de la empresa. Si vemos que las personas no solamente desarrollan más su puesto de trabajo, sino que además con el reskilling pueden gestionar otros puestos de trabajo y hacer otro tipo de acciones, incluso desde esa capacidad de iniciativa y de creatividad que veíamos, pueden como darse cuenta de qué falta y como proponer nuevas acciones, incluso aunque no haya un conocimiento reglado para ello, pues evidentemente la competitividad de la empresa mejorará, ¿sí? Claro, si hacemos todo esto, si potenciamos esas 8 competencias de las que nos hablaba la Comisión Europea, la atracción y la retención del talento será mucho mayor. ¿Por qué? Porque yo querré trabajar en ámbitos donde todo este tipo de cuestiones ya estén presentes y no en ámbitos donde tenga que luchar como para conseguir todas estas actuaciones, ¿sí? Otra de las acciones es como un impulso definitivo ya de la soft skill. Hasta ahora era como un además, y que en tiempos de bonanza, por decirlo de alguna manera, podíamos poner el acento en esas habilidades blandas, y en tiempos duros casi como que si no se ponía mucho el acento no pasaba nada, porque nos anclábamos enormemente en las competencias técnicas y por lo tanto en los resultados y en los resultados a corto plazo, y parecía como que el resto de gestión de equipos o de toma de decisiones o de optimismo o de bienestar pasaban a un segundo plano. Y desde esta visión holística lo que estamos viendo es que si no tenemos ese mix, si no tenemos ese peso enorme de estas competencias blandas, va a ser difícil la adecuación a la realidad en un entorno VUCA y por lo tanto va a ser más complicado tenerlo. Por eso es un beneficio para las empresas y para los trabajadores este impulso definitivo de estas habilidades blandas, ¿sí? Evidentemente es una reducción de costes. ¿Por qué? Porque con las mismas personas yo no necesito despedir y contratar porque esta persona se me ha quedado obsoleta, sino que ya lo tengo dentro, tengo una cultura de la empresa instalada en la persona y tengo los trabajadores adecuados. Es una reducción de costes porque esta manera de trabajar, de la digitalización, de la adecuación, como hemos visto en el COVID, al teletrabajo, etcétera, etcétera, pues también me puede traer consecuencias a la hora de pues, ver si deslocalizo, ver si puedo ir a más mercados, ver si igual ya no necesito tantos edificios, y por lo tanto puede haber una reducción de costes en función del sector en el que cada uno de vosotros os mováis, ¿sí? Y evidentemente nos da sostenibilidad. ¿Por qué? Porque arraiga a las personas, porque esto es una carrera de largo plazo y de fondo, y desde ese punto de vista es desde donde vamos a poder ver otro beneficio como es la sostenibilidad. A partir de aquí, y es algo que veíamos al inicio también, claro, si estamos hablando de todo esto, incluso hablábamos de la sobrecualificación, que en determinados sectores la tenemos y igual no la necesitamos porque ese sector va en decadencia. Claro, lo mismo nos pasa con la edad. Hasta ahora, y aquí os traigo un informe, en este caso de la Fundación ADECO, hablaba de que el 75% de los desempleados mayores de 55 años, cuando van a pedir trabajo, piensan que no volverán a trabajar. Y cuando se les pregunta a los directores de recursos humanos o a las personas de selección, el 40% admite
que muchas de las veces se descarta automáticamente por la edad, ¿no? Por lo tanto, si estamos hablando de un sentimiento y de un sentido holístico, si estamos hablando de competencias técnicas y de competencias soft, si estamos hablando de una adaptación a un nuevo entorno, perder una fuerza de trabajo con más de 55 incluso, o con menos, pero sobrecualificada en lugares donde no toca, sin hacer todo un esfuerzo como para poder desde ese lifelong learning reformar, reeducar, gestionar con nuevas competencias, aprovechar los conocimientos que tenemos, pues sería una pérdida muy grande y una falta de adaptación a este nuevo entorno, y por lo tanto aquí sí que el reskilling sería una de las herramientas más importantes que podemos tener. Esto nos llevaría a poder reformular la visión que tenemos del entorno laboral y evidentemente de la fuerza de trabajo. Por eso, como estáis viendo, estos dos conceptos que, como digo, ya se trabajaban, pero ahora como toman mucho más potencia y protagonismo, son muy importantes no solamente para la adecuación a la realidad, sino también como para recoger y reconfigurar y reorganizar y reordenar hacia otros lugares, tanto a una fuerza mayor como a una fuerza joven formada igual en entornos o en carreras que en el entorno actual tendrían menos sentido. Por lo tanto, os animo a que reviséis todo esto en vuestras empresas, a que veáis si se están aplicando estos conocimientos o no, y a que como mínimo pues seáis, en la medida de vuestras posibilidades, abanderados como para poder poner en marcha esto dentro de vuestro ambiente. Así que muchas gracias por escucharme y nos vemos pronto.